noche vamos a abrir, o en esta tarde, porque todavía no es noche, vamos a abrir la palabra en Juan. Y voy a leer el final del capítulo 9 de Juan, pero antes quisiera que usted se ponga de pie conmigo. Y yo sé que oramos, pero yo quiero que usted ore al Señor. Algo que cuando escribí el mensaje vino como oración a mi corazón. Y yo quiero que usted lo pida para su vida, porque es importante que usted entienda lo que hoy vamos a hablar. Y necesitamos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida con poder, con autoridad, para que se manifieste. Y ahí recién cantábamos y decíamos que los ciegos vean. Usted sabe que usted tiene el poder del Espíritu para hacer eso. ¿Y por qué no lo hace? ¿Y por qué no lo hacemos? Usted y yo tenemos ese poder. Tenemos el poder de hacer tantas cosas en el Señor y no lo hacemos. Y yo quiero que usted cierre sus ojos y esta oración que voy a hacer usted la haga en forma personal. Padre, te adoramos en esta tarde preciosa. Te damos gracias por tu presencia en este lugar. Damos gracias a tu Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Señor, pero hoy te quiero pedir en forma especial que en estos tiempos puedas darnos nuevas fuerzas, que en estos tiempos puedas abrir nuestro entendimiento y podamos recibir lo que dice tu palabra, que tiene que ver con toda bendición espiritual. Necesitamos entendimiento, necesitamos sabiduría, necesitamos la revelación de tu Espíritu Santo para nuestra vida, para mi vida. Yo la necesito, Espíritu Santo. Necesito poder disfrutar de tu amor y del poder que implica tu amor en mi vida. Necesito disfrutar de tu amistad. Necesito que el propósito por el cual tú moriste por mí se cumpla en mi vida. Señor, te lo pedimos con toda humildad, entendiendo quién eres tú y entendiendo quiénes somos nosotros. Amén. Tome asiento. ¿Lo pudo decir? Yo dije yo. ¿Lo pudo personalizar para usted? Amén. Quiero decirle que el Espíritu escuchó lo que usted dijo. Dice la palabra, y voy a tomar una parte. El título de esta predicación se llama Ceguera Espiritual. Dice, oyó Jesús, versículo 35, que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece.
Lo leo porque en base a esto vamos a ir desarrollando la palabra. Así como esta historia, la que comenzó Jorge a relatar y en la cual tuvimos y pudimos ver un video, así como este ciego necesitó recuperar la vista, no solamente la vista física, sino la vista espiritual. Nosotros también necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Diga, yo necesito que mis ojos sean abiertos. ¿Saben para qué? Para comprender el verdadero significado, como yo les decía cuando empecé, el verdadero significado que tiene usted y que tengo yo. Para que podamos entender cuál es nuestra identidad, porque hablamos mucho de identidad. Usted sabe que es Pérez, que es Salatino, que es, qué sé yo, López. Usted sabe que eso. Pero ¿tiene claro quién es en Cristo Jesús? Y hemos hablado de esto tantas veces. Es necesario que usted sepa que tiene una herencia. Y es necesario que usted sepa que el amor de Dios vive en usted y que el poder del Espíritu Santo vive en usted. Y hablamos de poder, o sea, que es algo que hace, que mueve y que produce cosas. No es algo que está durmiendo en nuestra vida. El ciego de nacimiento es símbolo de un mundo sin luz. Un mundo que está obcecado, que está cegado por la ignorancia, por el vicio. Y en Primera de Juan lo dice la palabra, que todos aquellos que somos seducidos por los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todo eso que pertenece al mundo en el cual nosotros estamos insertados y que más de una vez somos seducidos por ellos, dice que todos aquellos que no son de Dios, no pertenecen al Padre, porque solamente el que puede entender y hacer la voluntad de Dios es aquel que va a permanecer, es aquel que se va a mantener levantado, es aquel que va a llegar al final de su camino, es aquel que va a lograr la victoria. Y yo digo la victoria, pero la mayor victoria que podemos tener cada uno de nosotros es la victoria sobre nosotros mismos. Porque cuando nosotros entendemos esto, todo lo demás viene por añadidura. El Señor Jesús le dijo al ciego que fuera a lavarse al estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Usted sabe que Jesús es el enviado del Señor, es el enviado de Dios. Lo que estaba haciendo Jesús, como lo que hace con cada uno de nosotros, lo que estaba haciendo Jesús era decirle a este ciego, a este hombre, que fuera al Salvador mismo. Lo que le estaba diciendo que fuera a Él mismo, porque solamente en Jesús nosotros tenemos salvación. Solamente Él se declara como la luz del mundo. La luz de nuestro corazón. Y ninguno, aunque se crea entendido, aunque se crea sabio en su propia opinión, ninguno va a tener la salvación, ni va a ser sacado del hoyo, ni va a ser sacado del pozo, ni va a poder cambiar su historia, ni va a poder revertir todas aquellas cosas que no desea, que no le gustan de sí mismo, de las circunstancias que vive, de lo que provoca. No lo van a poder cambiar y no lo vamos a poder cambiar fuera del Señor Jesús. Fuera del Señor Jesús. El Señor Jesús hizo una curación perfecta. ¿Saben por qué hizo una curación perfecta en este ciego? Porque le devolvió la vista física, pero le dio vista espiritual. Hubo como 2 encuentros con este ciego. Hubieron como 2 encuentros. Y yo pensaba, ese primer encuentro que yo tuve con el Señor cuando me convertí,
que entendí que había algo, una cosa diferente. Él tuvo un primer encuentro, pero tuvo un segundo encuentro que también el Señor Jesús buscó y que permanentemente busca con cada uno de nosotros. Él sabía que este ciego había sido desechado, había sido expulsado de la sinagoga. Y Jorge hizo referencia sobre algunas cosas, ¿no? Sobre este ciego que no podía ver los colores. Pero yo digo, este era una persona que vivía en la miseria. Era un mendigo, era un tirado. No podía disfrutar absolutamente de nada, porque no tenía nada. Porque no solamente su condición física, sino lo que el contorno y el contexto determinaban. Era un tirado, dependía de lo que le pudieran dar. Y el Señor Jesús fue en su búsqueda. Y el Señor Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él le responde, ¿quién es para que yo crea en él? Él ya había recuperado la vista. Pero ya cuando Jesús va a su encuentro, este ciego estaba abierto. Él era un necesitado, él era un mendigo, él no tenía nada. Él tenía una apertura, decir, ¿qué tengo que perder? ¿Qué tengo que perder con lanzarme a los brazos de Jesús? ¿Qué puedo perder si todo lo que tengo es nada? Había vivido toda su vida, la mayoría de su vida en esa oscuridad. A veces nos pasamos la vida en la oscuridad de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias cosas no logradas, hay tantas cosas, ¿no? Y estamos ahí como estancados. Porque estar ciegos es estar estancados. No podemos ir más allá. Este ciego se lanzó, estaba abierto, a diferencia de ¿quién? De los fariseos. Ellos conocían la palabra, ellos sabían, estaban viendo con sus ojos lo que había pasado, habían visto lo que Jesús había hecho, pero sin embargo decidieron deliberadamente no creer. Y yo voy a ir a una parte, quiero decirles que esta palabra, cuando yo escuchaba a Jorge predicar, esto lo marcó muy fuerte el Espíritu Santo en mi corazón. Y con temor y temblor lo hago, porque yo los voy a confrontar ahora. La palabra los va a confrontar, como me confronta a mí. Ellos conocían, ellos sabían, pero deliberadamente decidieron no creer. Entonces, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que responde el ciego? ¿Qué le dice Jesús? El ciego dice, ¿quién es para que yo crea en él? Y Jesús le responde, tú lo has visto, y el que habla contigo, él es. Y dijo, ¿qué dijo él? Creo, Señor. Y él dijo, creo, Señor. Y yo pensaba en esta palabra, creer. Yo creo, y usted dice que cree, como lo digo yo. Y venía a mi memoria el texto de Romanos 10 cuando dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Es decir, que yo no puedo confesar o no puedo hablar o no puedo decir, o no voy a provocar ningún efecto de nada de lo que yo diga si yo no lo creo en mi corazón. Porque es antes. Con mi corazón yo creo y con mi boca yo confieso para salvación. Tengo que creer que tengo esta herencia en el Señor. Tengo que creer que mi historia puede cambiar. Tengo que creer en el poder del Espíritu que habita en mí. Porque entonces voy a ir y voy a orar y voy a decir, yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde. Lo demás lo va a hacer el Espíritu Santo.
Señor, oro, porque yo creo que vos podés sanar y que podés curar a este enfermo. Oro porque creo que vos podés sacarle a esta persona la ceguera espiritual. Oro porque mi situación, porque creo en mi corazón. Primero creo y después confieso. Y voy a traerles algo que lo hemos hablado, pero quiero recordarlo, porque cuando nosotros hablamos de salvación, lo repito y lo voy a seguir repitiendo, la salvación abarca un montón de cosas que tienen que ver con esa herencia, que tienen que ver con tu paz, que tienen que ver con tu prosperidad, que tienen que ver con la plenitud de todas las cosas que Dios ha prometido y que quizás ahora en este momento vos no estás disfrutando y no la estás pudiendo vivir. Por eso tenemos el Espíritu, porque es el poder, es Él el que tiene que hacer que las cosas sucedan. Yo tengo que, ¿qué tengo? Creer. Ahora voy a hacer un análisis de lo que dice la palabra. Lo medité. El Señor dice que Él vino a este mundo, Él se declara como la luz del mundo. Y dice que Él vino a este mundo para dar vista espiritual, ¿verdad? Él vino a abrir los ojos espirituales. Lo espiritual es algo que no podemos palpar, no podemos verlo como veo esto. Lo espiritual trasciende nuestros sentidos, ¿verdad? Es algo que trasciende nuestros sentidos, no tiene que ver con nuestros sentidos. El espíritu se mueve, como el espíritu se mueve acá cuando nosotros lo adoramos, porque le deleita nuestra adoración. Entonces, Él vino para eso, para traer vista espiritual a todos. Ahora, ¿para qué quiero? ¿Para qué hizo esto Jesús? A ver si usted puede. ¿Para qué hizo esto Jesús? No solamente para sacarnos de la oscuridad en la que está sumergida nuestra alma y llevarnos a la luz, sino para que usted entienda la realidad. ¿Qué es lo que es la realidad? Lo que es verdadero, la verdad absoluta, para que usted entienda la realidad de todas las cosas, el verdadero significado que tiene, porque usted se dará cuenta con la experiencia que tiene que cada uno le da un valor y un significado, cada uno considera que esto es bueno, esto es más o menos, esto es más malo, esto es menos malo. Él vino a través de su palabra a traernos al conocimiento de la verdadera realidad, de la verdad absoluta. Entonces, Él trajo la luz y se manifestó como la luz para que usted tuviera esa visión espiritual. Ahora, durante este proceso en el que nosotros estamos siendo cambiados, los que creen ver, los que creemos ver, muchas veces, y acá puntualmente los fariseos, se resisten a la revelación del Espíritu Santo. Se resisten a la revelación del Espíritu Santo. Porque una de las cosas que el Espíritu Santo es en nuestra vida es una guía. Entonces nosotros que creemos, muchas veces nos resistimos a la revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos apoyamos, en el caso de los fariseos, para no salirme del contexto, ellos se apoyaban en el conocimiento. Ellos creían y sabían lo que la doctrina decía. Ellos sabían lo que decía la ley de Moisés. Ellos conocían las Escrituras. Ellos se sentían capaces, se sentían con conocimiento para manejar todas las cosas. Ellos también tenían y se apoyaban y tenían, escúcheme bien lo que voy a decir porque es como que yo tuve que analizarlo y parecerá muy sencillo, pero ellos también tenían el discernimiento para percatarse de las indirectas, de lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Ellos tenían el discernimiento desarrollado como para darse cuenta de la voz de su conciencia. Pero ¿saben qué es lo que no tenían? La humildad suficiente
como para reconocer que eso que venía del Señor Jesús era verdad. No tenían la humildad suficiente para reconocerse como necesitados. Y muchas veces nosotros como cristianos, conociendo la verdad, conociendo lo que dice la palabra, escuchando ahora mismo la palabra, sentimos la voz de la conciencia y resistimos la revelación del Espíritu Santo a nuestras vidas. Aunque sabemos que lo que nos está diciendo la palabra es verdad. Y el Espíritu Santo quiere moverse en libertad en cada uno de nosotros. Y yo me preguntaba, entonces, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? El Señor Jesús le responde, porque Juan termina diciendo ahí el capítulo, porque Jesús dijo, yo he venido para juicio. Miren lo que dice el Señor Jesús, yo he venido para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que vean, no puedan ver. Entonces, el Señor Jesús, cuando le dice, para que los que no ven, yo le voy a decir algo, cierre sus ojos, pero ciérrelo, sea obediente. ¿Ve algo? No. O sea que usted no está ciego, pero ahora no puede ver nada. Abra sus ojos. Ahora ve la luz, me ve a mí, ve lo que está acá adelante. Dice que los ciegos, para que los ciegos vean, hay algo que es más allá y que tiene que ver con el Espíritu, que no podemos ver con los ojos de la carne. No lo podemos percibir, como así usted cerró sus ojos y no puede ver nada. Hay algo que no lo va a poder percibir desde el conocimiento, desde el análisis, desde sus pensamientos. No lo va a poder percibir, porque tiene que ver con la revelación del Espíritu Santo. Pero si, como ese ciego, usted tiene la humildad en su corazón de reconocer que no pudo cambiar su historia, que no puede cambiar su carácter, que no puede cambiar todo lo que le sucede, que no puede cambiar lo que tiene dentro de su corazón, que tiene que luchar con sus pensamientos, con eso que viene, con eso que le quita la paz, con eso que lo frustra, con esas necesidades que tienen y tenemos cada uno de nosotros. Si usted reconoce esa necesidad, usted tiene que, como ese ciego, tiene que abandonarse, abrirse. ¿Abrirse a qué? A que el Espíritu Santo pueda moverse en libertad en su vida. Abrirse a que el Espíritu Santo pueda fluir en su vida. Porque el único que puede cambiar la historia de su vida es Jesús. Es Jesús. En cambio, dice la palabra que los que ven, dice, pero ustedes porque ven, como dice la palabra, serán cegados. ¿Por qué? Porque ves, ¿por qué? Porque analizás las cosas, porque te basás en tu conocimiento, porque te das el lujo de decir, esto lo tomo y esto no lo tomo, esto me conviene, esto no me conviene. Y yo digo, ¿cuántas veces en mi caminar y en mi proceso me convertí y escuchando la voz de mi conciencia y siendo confrontada con la palabra, tomé la decisión de decir qué es lo que hago y qué es lo que no hago? Y yo pensaba, ¿hasta qué punto nosotros como cristianos, porque déjeme decirles que los fariseos eran creyentes, como usted es creyente, pero hasta qué punto nosotros no somos ciegos espirituales? ¿Hasta qué punto nosotros, los que creemos, los que decimos que vemos, que tenemos los dos ojos, no somos ciegos espirituales? Y, por supuesto, dije, fui y busqué el significado de ciego. Y ciego tiene un significado mucho más profundo de
recuperar la vista física. Fíjese, ¿a dónde lo tengo? Acá. Dice, la definición hace referencia, por supuesto, al que está privado del sentido de la vista, pero también habla del que está dominado por una impetuosidad o por alguna pasión. Y impetuosidad tiene dos acepciones, pero tomé una, porque si bien alguien impetuoso es alguien violento, alguien que desafía, alguien que se comporta impulsivamente, es una persona que no reflexiona, que no piensa, y que no piensa no solamente en lo que está haciendo, sino que no piensa en las consecuencias. Que es brusco, que es imprudente, que es impulsivo. Eso también significa ciego. El que está alucinado, el que está confundido, el que está ofuscado, el que está engañado, el que oscurece la razón. Se dice de un sentimiento, bueno, y va diciendo varias cosas, ¿no? De una pared sin abertura. Y dice, sin reflexión, sin conocimiento, y dice al final, ser pobre. Porque la ceguera espiritual, lo que produce en nuestra vida no es solamente estancamiento, sino pobreza. No podemos salir del lugar, no podemos cambiar la historia, no podemos revertir una situación. Y yo en esto pensaba, ¿no? Y hay dos partes lindas de esto que voy a hablar, pero que tienen que ver con la verdad. Yo decía, nosotros tenemos ojos y podemos ver, pero pensaba en nuestras vidas, pensaba en la generalidad de las vidas de las personas, de los creyentes, y yo decía, ¿acaso no es ser ciego espiritual tener una doble vida? Escribí muchas cosas, pero no las voy a leer. ¿No es tener ceguera espiritual vivir una doble vida? ¿Qué significa eso? Y me muestro ante los demás de una manera, sé poner una cara, sé disimular muchas cosas, pero en la realidad, en la vida que yo llevo en mi casa, donde los que me conocen, no puedo manifestar el fruto, no puedo manifestar los resultados de una vida en Cristo. No es ser ciego espiritual que, sabiendo lo que el Señor nos dice que debemos hacer como padres, como hijos, como esposa, no lo hacemos. No es ser ciego espiritual cuando como papá no tomas el rol que te corresponde, porque sobre cada una de las cosas, nosotros no somos como cualquiera, somos hijos de Dios y vamos a tener que rendir cuentas, aunque usted no lo crea. No es ceguera ser espiritual que como papá yo no marque los límites, los roles, que marque lo que sea la cabeza que tenga que ser, que como mujer no sea lo idónea que tenga que ser. Que no haya podido cambiar la historia y decirle a mi hijo que lo amo, que todavía siga diciendo, es que yo soy así, no puedo cambiar, a mí me criaron así, no sé cómo hablar, no sé cómo comunicarme, no sé cómo expresarme. No es ser ciego espiritual, reconocer estas cosas en nuestra vida y no hacer y no levantarnos en el poder del Espíritu para cambiar esta situación. No es ser ciego espiritual, excusarme, justificarme, echarle la culpa a los demás de lo que a mí me pasa. Déjame decirte que el Señor Jesús te ha hecho responsable de tu vida. Eres responsable de tu vida, eres responsable de tu siembra, eres responsable de los pensamientos que tienes en tu mente, eres responsable de lo que albergas en tu corazón. Eres responsable de cada semilla que largas.
Eres responsable de tu boca cuando maldices en tu casa, cuando insultas, cuando no sabes lo que es el respeto, cuando te manejas en la mundanalidad. Eres responsable. Eso no es ser ciegos espirituales. Poner excusas, justificarme. No puedo, no lo puedo hacer, estoy cansado, no tengo tiempo para orar. ¿Cómo me voy a poner a orar? ¿Cómo voy a buscar que el Espíritu Santo a mí me hable, me levante, me ayude? Porque no tengo tiempo. No tengo tiempo, ¿saben por qué? Porque tengo que trabajar, tengo que hacer más dinero, tengo que ir acá, tengo que ir allá. Pero sí tenemos tiempo para estar horas con el celular. Sí tenemos tiempo para vernos una película, sí tenemos tiempo para pasar tiempo con los amigos, sí tenemos tiempo para la diversión. Y no es porque eso no está mal, porque Dios ha establecido, ya hemos hablado en la palabra, de qué es lo que es primero y todo lo que viene añadido a través de esa obediencia. Pero yo me preguntaba, ¿no es ser ciegos espirituales? ¿No es ser ciegos espirituales por ahí cuando decidimos a quién voy a perdonar? Yo a este no lo voy a perdonar. Cuando yo quiera, cuando quiera y como yo quiera. Y no es porque sean cosas fáciles. No es, hermano. Simplemente quiero que usted abra su entendimiento a lo que el Espíritu les quiere decir. Porque para poder manejarnos en el poder del Espíritu tenemos que entender esto. Tenemos que poder, el Señor Jesús dijo que Él era la verdad. Y la verdad tiene que ver con lo que su palabra dice. Tenemos que cuidar de no caer y ser como los fariseos, como los legalistas, como los religiosos. No, esto no importa, esto no. Porque tiene que ver con los resultados. Tiene que ver con lo que voy a provocar en mi vida. Algunos deciden cuándo y no van a venir a la casa del Señor. Deciden. No, porque voy a hacer esto, porque voy a hacer aquello. ¿Qué tal si el Señor dijera, bueno, primero esto, primero aquello, después? Gracias que el Señor no es así, que es fiel, aunque nosotros somos infieles. Pero la palabra dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. No lo digo yo. Pero primero es esto, primero es aquello, primero es lo otro. Siempre hay primero. Y el Señor Jesús dijo que que la verdad nos haría libre. Y la verdad tiene que ver con esto, con lo que dice su palabra. La verdad tiene que ver con que tengas entendimiento y yo tenga entendimiento y no me mienta a sí misma. Porque en Él puedo sanar mi vida, limpiar mi vida, restaurar las cosas, levantarme, porque en Él yo puedo, porque Él lo dice, porque el poder de su Espíritu habita en mí, porque el amor de Dios es más grande de lo que yo me puedo imaginar. Pero Él es el primero. Me encantó en Isaías 40 cuando dice, ¿a qué me hacéis semejante? ¿Con quién me van a comparar? Levanten sus ojos y miren al cielo y vean quién creó todas las cosas. A todas les puso nombre. Y no faltará ninguna, porque tal es la grandeza de su fuerza y el dominio de su poder. ¿Acaso no han escuchado? ¿Acaso no han oído que Él está sentado en el círculo de la tierra? Que Él mira a los moradores como langostas. Dice la palabra, que Él extiende los cielos como una cortina y los despliega y hace morada. ¿Acaso no han oído que Él convierte en nada a los poderosos? Y a los que gobiernan las tierras los hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca hubieran sido plantados, como si su tronco no hubiera tenido una raíz en la tierra. Y cuando Él sopla, cuando Él se mueve, se secan, dice la palabra.
y el viento, el torbellino hace que se dispersen. ¿Acaso no has oído quién es el Dios eterno? El que creó todas las cosas, en el que habita la plenitud de todas las cosas. ¿Acaso no has oído? Él no se cansa, dice la palabra. Él no se fatiga con cansancio. Y su entendimiento, escúcheme bien, su entendimiento, dice, no hay quien lo alcance. No podemos entender las cosas como entendemos una ecuación, una receta de cocina, como entendemos un programa de televisión. No podemos entender la grandeza de Dios. Pero sí, ¿saben qué podemos hacer? Pero sí podemos abandonarnos. Porque somos ciegos, porque somos necesitados. Sí podemos abandonarnos a que su Espíritu comience a fluir en nuestra vida. Sí podemos creerle con el corazón y empezar a confesar salvación en nuestra vida. Sí podemos hacerlo, porque no tenemos excusa. Una de las formas en que usted tiene que yo le aconsejo, no busque, no trate de entender, no trate de justificar, todo mírelo a la luz de la palabra. Mírese en el espejo, conoce la palabra, mírese a través de ella. ¿Qué ve? ¿Qué le dice que hay en usted? Porque cuando usted comience a mirarse, va a comenzar a buscar la ayuda del Espíritu Santo para que Él comience a hacer esa obra transformadora, para que podamos cambiar, para que podamos ser eso que el Señor Jesús estableció que fuéramos. ¿Qué estableció el Señor Jesús que fuéramos? Que fuéramos, que predicáramos de su palabra, que fuéramos, hiciéramos sanidades, que tuviéramos el fruto del Espíritu Santo, que pudiéramos tener la bondad, la paz, la benignidad, la mansedumbre, que fueran cosas que brotaran en nuestra vida, porque contra tales cosas no hay nada. Cuando el Espíritu se mueve y provocan esas cosas, cuando yo creo en mi corazón que yo tengo la autoridad para ir a hacer las cosas que el Señor ha establecido, las cosas van a comenzar a suceder. Y yo decía, y el Señor y yo he reflexionado mucho sobre esta palabra. Y el Señor me decía y me despertó, porque había aflicción en mi corazón. Y es simplemente una cuestión de actitud. Es una cuestión de creer, de decir, Señor, yo creo. Y pongo la actitud que corresponde. Y el Espíritu Santo comienza a fluir y comienza a hacer y a transformar. Mire, experiméntelo y usted va a ver cómo el Espíritu Santo comienza a fluir en su vida y comienza a hacer las cosas. No se tiene que olvidar de que, y esta es la parte que yo quiero decir, porque si viene confrontado con la palabra, quiero decirle que yo sé que ustedes, como yo, intentamos muchas veces. Yo sé que ustedes, como yo, lo hemos intentado, hemos tratado de cambiar, hemos tratado de que la situación en nuestra casa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con nuestro carácter, con nuestra manera de pensar, hemos tratado, pero no hemos podido. ¿Y saben por qué? Porque no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Y cuando queremos acordar, lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas. Y eso es de la gracia que hemos estado hablando. La gracia es un regalo de Dios. Es como que el Señor en su gracia crea una atmósfera y hace que las cosas muevan para bendición de sus hijos. Simplemente yo tengo que tomar la decisión en mi corazón de creerle y moverme en esa fe. Porque lo demás lo va a hacer Él.
Porque tiene que recordar usted que el mundo espiritual gobierna el mundo material. Ninguno de nuestros ojos ni de nuestros sentidos, ningún hombre inteligente, súper capaz, genio, puede percibir lo que se mueve en el mundo espiritual. Y el mundo espiritual de este mundo pertenece a Satanás. Porque dice la palabra que el Dios de este mundo ha venido a cegar el entendimiento, para que los incrédulos no crean la palabra de Dios. Y Satanás viene y vos te pones que vas a hacer lo bueno y vas a intentarlo y te pone el desgano, te pone ante los ojos algo que te llama la atención. No, ay, ¿cómo no me voy a quedar a ver el partido de Boca? ¿Cómo no voy a hacer esto? ¿Cómo no voy a ir? ¿Cómo no voy a estar con mis amigas? ¿Cómo? No, después oro. Si el Señor, yo sé que me cuida y me ama y está conmigo. Y empieza a poner cosas en nuestra vida que nos desvían la mirada de algo que tenemos que estar alerta. Porque Satanás no descansa. Y usted se olvida de Satanás. Y no es que tiene que estar pensando y reprendiendo, pero él permanentemente está mirándolo. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que va a poner en su camino? ¿Qué es lo que va a provocar para que usted se enoje? Para que usted se aleje, deje de estar en paz, para que usted conteste mal, para que va a poner cosas que le molestan, que lo irritan, y comienza a poner cosas. Pero ¿saben qué? El Espíritu Santo es poderoso. Y por más que Satanás haga eso, nosotros tenemos que hacer como dice Pedro. Nosotros tenemos que ser sobrios y velar. Y velar significa estar alertas, estar constantes. Yo no sé cómo usted vive la vida en el Espíritu Santo. No sé hasta qué grado, pero el Espíritu Santo siempre, yo creo que de las personas de la Trinidad es la persona más dulce. Es la persona para mí más tierna, más amorosa. Y dice la palabra en Santiago 5, ya voy a ir terminando, en Santiago 5, dice, en Santiago 4, en el versículo 5, dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y sigue, bueno, leo esto que sigue, pues esto también es, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y comienza, bueno, es precioso todo lo que va hablando en Santiago. Pero el Espíritu que está en usted no necesita que usted lo analice. No quiere analizarlo. Él quiere que usted lo ame, como Él le ama a usted. Y cuando yo hablo del Espíritu Santo, hablo de Jesús. Porque el Espíritu Santo también es Jesús. Y también es Dios. Porque el Espíritu de Dios vino a habitar en nosotros para sacarnos de la oscuridad, en la que a veces estamos por nuestros propios razonamientos. Que a veces nos metemos por querer hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. ¿No se ha dado cuenta que es poco lo que podemos cambiar? Es tan hermoso ver cómo cuando el Espíritu Santo, cuando uno busca escucharle, yo le hablo al Espíritu Santo. Yo le digo, Espíritu Santo, háblame, guíame. Yo quiero escucharte. Quiero sentir y quiero hacer las cosas. Quiero que pueda fluir en mí. A veces logro
cosas a veces no. Pero ¿saben qué? El Espíritu siempre nos sorprende. Él nos sorprende porque su poder es inigualable. Y yo quiero que vamos a escuchar un testimonio y yo quiero que usted después podamos orar como iglesia. Y yo quiero que usted crea en su corazón. Es el anhelo, por eso comencé orando. Porque usted necesita, como yo, un cambio en su vida. Necesita poder vivir y caminar en el poder del Espíritu Santo. Necesita poder escuchar al Espíritu y ser guiado para poder empezar a tener ese fruto que debe tener, que tiene que ver con su paz, que tiene que ver con el amor que tiene que haber en su vida, con esa bondad, con esa mansedumbre, con esa paciencia que va a hacer que usted pueda moverse y donde el poder del Espíritu pueda fluir para comenzar a hacer cosas nuevas. Y vamos a orar por esto. Y vamos a orar por nuestra sanidad. Vamos a orar para que el Señor ponga en nosotros esa fe que necesitamos para poder bendecir a aquel que lo necesita. Deje de pensar en usted. En lo que le pasa, en lo que le duele, en lo que lo siente, porque el camino del Señor no es un camino de emociones, es un camino donde nos debemos mover con entendimiento, con sabiduría, con revelación de su Espíritu. No trate de arreglar lo que no puede arreglar, porque de eso se va a encargar el Espíritu Santo. Usted bendiga provocando eso, teniendo eso que debe tener para bendecir a otros, que debe tener para dar a otros, que tiene que tener en su cara, en su rostro, una sonrisa, una actitud. Deseche las palabras que no son positivas, que no hablan del lenguaje de Dios. Deséchelas. Haga un esfuerzo por no quejarse y alabe a Dios en medio de cualquier circunstancia, porque ahí va a fluir el poder de Dios, ahí va a fluir el poder del Espíritu Santo. Porque si no somos ciegos espirituales, que aún creyendo y viniendo acá no entendimos nada. Dios no se maneja de esa manera, el Espíritu Santo no se maneja de esa manera. Amén. ¿Podemos apagar estas luces? Este es el testimonio del padre de Mier San Marcos. Mi madre se suicidó cuando yo era un niño. Éramos presa de la esclavitud. Mi abuela vendió a mi madre con mi padre. Hubo mucha disolución, mucha violencia. Hubo mucho desorden familiar. Y un día mi madre tomó la fatal decisión de quitarse la existencia. Quedamos huérfanos, sufrí de mucha depresión, mi vida era un laberinto. Mi hermana quedó de recién nacida 15 días, se debatía entre la vida y la muerte. Y otra hermana de 2 años murió de tristeza cuando ya no estaba mamá. Mi hermano, como ya no tenía quien lo cuidara, en la orfandad, puso sus dedos en una máquina industrial, se había ido la energía y cuando volvió la energía le quita 3 dedos de cada mano. Entramos en la orfandad, en la pobreza. Mi padre salió de la cárcel y fui al orfanatorio. Ahí conocí muchas cosas como el homosexualismo, el afeminamiento, el narcisismo, el echarse con varones, era
era el acoso terrible en el orfelinato, donde estábamos como 500 huérfanos. Yo mojaba la cama hasta los 14 años, traumado. Ahora sé que se llama bullying, pero era objeto de burlas. Yo hacía muchos rezos para calmar mi alma, tranquilizar mi alma y poder huir de las depresiones, poder huir de la soledad y poder huir de ese adentramiento, de esa concentración que vivía muy dentro de mí, pero eso no me ayudaba. Al borde de la desesperación, salí del orfanatorio, me fui a las calles, me refugié en las drogas, mezclaba drogas en aquel entonces y estaba hundido en los vicios. Estaba terrible, tocando el fondo del barranco, el fondo del pozo de la desesperación. No hallaba salida a mi soledad, a las depresiones, a la pobreza, aquellos pensamientos que tenía en mi mente. Estaba allí cuando llegó la vida, llegó Cristo Jesús a mi corazón y conocí la libertad, conocí la vida abundante, conocí la vida eterna y conocí la gloriosa salvación. Y le dije al Señor, yo que no merecía tener una esposa decente, yo que estaba en la prostitución, en el mundo de las drogas, pero ahora que me has encontrado, si me das familia, yo quiero que esa familia te cante, yo quiero que esa familia te sirva, yo quiero que esa familia no sea para mí, sino sea para ti. Volvimos a la vida. Él nos dio la libertad, Él nos dio su gloriosa salvación. Qué testimonio, ¿no? Explicarle quién es el Señor. Ese es el papá de Miel San Marcos. Y ustedes saben quién es Miel San Marcos. Ustedes saben lo que ha alcanzado y a dónde ha llegado Miel San Marcos. Y yo me quedé tan sorprendida de ese testimonio. Yo no me podía imaginar, porque más cosas no le pueden haber pasado a este hombre. Pero eso habla de la fidelidad de Dios. Y eso habla de creerle a Dios. Entonces no podemos decir no puede haber en nuestro corazón ni en nuestra boca el decir yo no puedo. El Señor no puede cambiar la historia de mi vida. El Señor no puede cambiar mi casa, mi vida, mis pensamientos, no puede cambiar mis conductas, no puede cambiar mi carácter, porque es una mentira. Este hombre estaba en la total miseria. Su madre se murió, su hermana se murió, a su hermano le cortaron los dedos, lo metieron al orfanato, abusaron de él, conoció la homosexualidad, conoció el narcisismo, como dice el feminismo, y él lo único que hacía en medio de todo eso, clamaba, él buscaba. ¿Qué tendría que haber dicho? Se tendría que haber dado por vencido. Pero él creyó, él buscó desesperadamente. Y llegó la luz que viene a salvarnos a nosotros, la salvación. Ahora, esto es una decisión, esto es un anhelar y un querer y creerle a Dios que mi vida puede ser lo que Dios ha dicho que sea. Amén.